esta mesa redonda sobre el auge del soberanismo en el proceso de reforma territorial, de la necesidad quizá de un proceso constituyente. En este nuevo debate de espacio público hemos sobre todo de agradecer la moderación del periodista Enric Juliana, que será el que se hará cargo de las presentaciones y de moderar el debate. Después del debate podrán ustedes hacer preguntas que les rogamos las escriban previamente. Dentro de aproximadamente una hora pasarán a recoger las preguntas que hayan ustedes puesto para los intervinientes. Por favor, si es dirigido a uno de ellos en particular, pónganlo en el propio papel y si no, se entenderá que es para toda la mesa. Bueno, sin más, le cedo la palabra a nuestro moderador, que se hará cargo de la mesa redonda a partir de este momento. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia, por el interés, creo que notable, dada la presencia de personas en la sala. Y en segundo lugar, por mi parte, también muchas gracias a los organizadores del debate por haberme invitado a esta función no siempre fácil de moderar un debate sobre una cuestión política en estos momentos muy candente. Yo soy periodista catalán, pero desde hace 10 años residente en Madrid como delegado y director, para entendernos, de la oficina de la Vanguardia en Madrid. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo he tenido la oportunidad, yo creo que francamente en términos profesionales muy interesante, de poder tener los dos focos un poco puestos en dos escenarios políticos complejos y evidentemente claramente contradictorios en estos momentos, como son los de Madrid y Barcelona. Me gustaría, unas breves pinceladas de introducción. Hace ahora unos 2 años de dos acontecimientos que yo creo que marcan un poco las coordenadas del momento. Bien, las coordenadas de fondo vienen marcadas por la crisis económica, pienso, en muy buena medida. Pero dos acontecimientos políticos españoles, o producidos en el Estado español, que a mi modo de ver determinan coordenadas que explican el momento actual. Una, quizá hoy poco presente en el comentario político, las elecciones que tuvieron lugar en Galicia en otoño de 2012, en las que emerge, un poco por sorpresa, una nueva fuerza política que estaba en latencia, para entendernos, y que da la sorpresa colocándose por delante de algunas de las fuerzas políticas convencionales en Galicia y avisando que algo nuevo se está produciendo en la sociedad. Uno de los ponentes viene de Galicia, lo explicará mejor. Yo simplemente digo que muchas veces tenemos los ojos puestos en Madrid, los tenemos puestos en Barcelona. A veces también hay que ponerlos en otros lugares de España, porque en otros lugares de España también ocurren cosas interesantes, pero no solo desde el punto de vista local, sino de señales que hablan de lo general. Y en el caso de Galicia me permito decir que muchas veces de Galicia llegan señales de carácter general. Ya llegaron en las anteriores elecciones, cuando se puso de manifiesto en las elecciones al Parlamento de Galicia, las anteriores, no las del 2012, las del 2008, el cambio de ciclo en la política española, cuando la coalición de izquierdas en Galicia perdió la mayoría. Estas elecciones, insisto, dan una señal que luego ha ido adquiriendo distintas expresiones en todo el territorio español, incluida Cataluña. Y a su vez también en otoño del 2012, un poco más tarde, el 25 de noviembre, se producen en Cataluña unas elecciones determinadas, un avance electoral, un adelanto electoral, en definitiva, por la propuesta
de someter a votación, a referéndum o a consulta, el nexo, la vinculación de Cataluña con el Estado español. A partir de ahí, ya no me extiendo más porque ustedes conocerán bastante bien los acontecimientos, pero en estos momentos, digamos, la cuestión de Cataluña es uno de los puntos de referencia importantes del debate político en España, pero me permito apuntar este segundo elemento de referencia en el sentido de que en paralelo lo que cómo ha ido evolucionando la política catalana hasta llegar al momento actual, en paralelo han ido germinando en la sociedad española impulsos de contestación, de crítica, de reformulación del espacio político, que hoy empiezan a ser ya enormemente visibles, que están presentes en las encuestas, que forman parte ya de la realidad política aceptada por la mayoría. Y simplemente, como todo tiene un principio, me permito señalar de que quizá una primera señal de que algunas cosas cambiaban de dirección se produjo en aquel momento, en aquellas elecciones autonómicas de Galicia, que quizá desde fuera de Galicia en el resto de España se leyeron como un acontecimiento puramente de lucha local o de lucha de carácter política, de carácter regional. En todas las luchas políticas, en todas las competiciones políticas, en todas, sean del espacio político mayor o menor, siempre hay señales, siempre hay contenidos que tienen un alcance general. Saberlo leer es complicado y sobre todo cuando se vive en una época como la actual en la que hay que leer tantas cosas a la vez, es francamente y a veces rozando lo imposible. Pero bueno, precisamente para eso sirven los debates. Hoy tenemos con nosotros a distintos exponentes de fuerzas políticas españolas y catalanas que yo voy a presentar muy rápidamente y les voy a dar la palabra. En primer lugar, a la izquierda, Jaime Pastor, de Podemos. A su lado, Iker Urbina, del Grupo Vasco Amaiur. A mi lado, Marga Ferrer, de Izquierda Unida Federal. A mi lado, en el lado derecho, Jaume Marfany, que viene en representación de la Asamblea Nacional Catalana, que no es un partido político, como saben, es una de las entidades cívicas en estos momentos que tiene un destacado, yo diría casi principal protagonismo en estos momentos en la situación política en Cataluña. Al lado de Jaume Marfany está Antonio Pradas, del secretario de Política Federal del Partido Socialista Obrero Español, y a su lado Martiño Noriega, de ANOVA, que posiblemente, me sabe mal casi haberle robado, entre comillas, uno de sus argumentos, pero bueno, yo creo que también nos podrá ilustrar mejor sobre algunas cosas de aquel otoño del 2012. Bien, el debate lo organizaríamos sobre la base de 2 turnos, con la posibilidad de introducir alguna cuña en medio de los 2 turnos, de unas intervenciones que yo solicitaría que fuesen de unos 7 minutos como máximo para poder ajustarnos al tiempo de manera adecuada. Un primer turno que yo pediría que consistiese por parte de cada uno de los ponentes en una exposición de cómo ven la situación en estos momentos, o sea, cómo hemos llegado al punto en el cual estamos, y una segunda exposición posterior en la que caben comentarios, evidentemente, sobre lo que se haya dicho en el primer turno, un poco de perspectiva, de visión en perspectiva, ¿no? 7 minutos en cada turno, de forma que la cuestión sería poder llegar sobre las 9, concluir estos dos turnos de intervenciones. Se les van a repartir unas tarjetas para anotar preguntas y entonces en la media hora restante intentaríamos responder a las preguntas, agrupándolas, en fin, intentando organizar de la mejor manera posible. Si conseguimos, espero que sí, pues ceñirnos bien a los tiempos. Bien. Puesto que el espectro aquí presente está más situado en la izquierda que en la derecha, pues yo casi
Para compensar, empezaría por la derecha, lo cual no quiere decir nada más que una pura ubicación en la mesa, y daría la palabra a Martiño Noriega. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en nombre de ANOVA, que es una de las organizaciones que forma parte de la coalición gallega Alternativa Galega de Esquerdas, junto a Izquierda Unida, Esquerda Unida y otras fuerzas gallegas como Espacio Ecosocialista o ECO, pues agradecer la invitación a estar aquí compartiendo este espacio con todos y con todas vosotros, ¿no? Un poco en base a cómo está condicionado el debate y a las cuestiones que se pretendían tocar, porque el título de la ponencia era la estructura territorial del Estado y se tocaba reforma, proceso constituyente o independencia, que yo creo que a veces no son excluyentes, ¿no? Forman parte todos del mismo proceso. Voy a intentar utilizar en este primer turno un poco lo que nosotros entendemos o lo que venimos demandando desde ANOVA en cuanto a lo que debería ser la estructura territorial del Estado y por qué entendemos que no ha lugar en estos momentos y dada la situación que se está a generar un proceso de reforma, ¿no? Ya en la segunda intervención intentaré pues, justificar y un poco recoger el envite que hace Enrique a la cuestión de ANOVA y de AGE, por qué es necesario un proceso constituyente o un proceso de procesos constituyentes y por qué es necesario además colocar la cuestión identitaria, la reivindicación de este Estado plurinacional, la reivindicación identitaria en ese proceso constituyente, unas coordenadas de izquierda. Nosotros cuando enfrentamos o hacemos frente a cuestiones en la vida desde un país de la periferia, y lo decía este verano, en la universidad de las compañeras y compañeros de izquierda anticapitalista en Segovia, tiramos mucho de retranca y decía también en verano que la retranca era una especie de ironía revolucionaria de baja intensidad que a veces en la meseta se confunde con la duda. Por eso se nos dice que los gallegos estamos continuamente dudando, ¿no? Y para enfrentar pues, esta cuestión, la cuestión incluso de la reivindicación identitaria de retranca, no voy a tirar yo solo, ya tiraba incluso un grupo que aquí conocéis muy bien, como era Siniestro Total, cuando hacía 30 años, para referirse a la cuestión identitaria, resolvían con el título de un disco diciendo «Menos mal que nos queda Portugal». Esa era la retranca, ¿no? Por lo tanto, yo voy a intentar sacar un poco el foco de la cuestión inicial, que es la estructura territorial del Estado, para llevarlo ya a por qué no o por qué no entendemos que no es necesaria una reforma y que hay que ir a un proceso constituyente. Y empezando un poco con el foco de la cuestión, con la estructura territorial del Estado, para nosotros, desde Galicia, desde ANOVA, hoy es más evidente que nunca que los que negociaron la mal llamada transición o cierre en falso del 78 fracasaron en la tentativa de resolver el encaje de las cuestiones nacionales. Hoy el motivo de la mesa se llama la estructura territorial del Estado, pero todavía recordamos lo que se recoge como concepción territorial del Estado, que es como se rotula el título octavo de la maltratada Constitución. Nosotros pensamos que la organización territorial es una cuestión de derecho administrativo y no de derecho político ni teoría del Estado. Nosotros en Galicia somos los que pensamos que no hay un problema territorial, hay un problema político en las expresiones identitarias del conjunto del Estado y que tratar de reducir las naciones sin Estado a simples territorios no deja de ser una absoluta falacia y explica en cierta manera pues, determinados debates que estamos a vivir en los últimos meses en la cuestión catalana, cuando se contraponen o cuando confrontan determinadas cuestiones como puede ser el debate desde óptica del corsé legal, que nosotros ahí entendemos
entendemos que se está a hablar desde un punto de vista de derecho administrativo a lo que es, y yo creo que es una realidad, no deja de ser lo que es una voluntad política, ¿no? Y el problema viene originalmente de ahí. Claro, todo el debate sobre la cuestión territorial, y yo creo que Enric lo quería enlazar por ahí, ocurren en un momento especial, en un momento de crisis sistémica y en un momento a mayores de un proceso absolutamente de deconstrucción de lo que conocimos hasta ahora tras el pacto del 78. Y nos encontramos en un momento en el cual hay una reivindicación de expresión identitaria, pero en un contexto en el que en estos momentos se nos dice a nivel de Estado que para garantizar el pago de una deuda ilegítima se nos ha pautado austeridad con la finalidad de hacernos, dicen, más competitivos, y la competitividad que nosotros llamamos de la esclavitud y que estamos a vivir, donde nuestras hijas vivirán peor que nosotros y donde trabajar no te garantiza poder vivir con dignidad. Y todo esto coincide con un Estado que ha dilapidado la soberanía por la vía de la barra libre, derivando la misma a ámbitos superiores a los del marco estatal. Podemos empezar a hablar acuerdos de libre comercio, Unión Europea, cumbres internacionales, pero que curiosamente en el debate interno del Estado niega las expresiones identitarias que malviven en su interior desde una perspectiva prácticamente clásica de un Estado-nación que no entiende que esto es un Estado plurinacional, ¿no? Y todo esto coincide a mayores en ese contexto, en un momento en el que los poderes fácticos han comenzado a buscar una ampliación contractual sin concurso público y han empezado a dar pasos decididos para renovar lo conocido desde finales de los años 70, y con todo el respeto al compañero que tengo a mi izquierda, que es del PSOE, nosotros pensamos que el PSOE ha cambiado de voz, pero sigue sin cambiar de políticas que podríamos definir socioliberales, que el PP habla de regeneración, pero sobre bases de corrupción estructural, y que la monarquía cambia de cara, pero no cambia de corona, ¿no? Y por lo tanto, con ese contexto de reivindicación identitaria, pero también de crisis sistémica y en un momento de deconstrucción, nosotros entendemos que no es el momento de hablar de reforma y que no es el momento en estas condiciones de entender que esa es la vía, porque hablar de reforma, a nuestro entender, es hablar de una partida de cartas marcadas, donde quien defiende esa posición defiende cambiar algo no sustancial para que todo siga igual. Podríamos ir a otro tipo de símiles o metáforas que puedo utilizar por deformación profesional, que yo soy médico de familia, ¿no? Pero hablar en estos momentos de reforma, y voy acabando para ajustarme al tiempo, que no sé si estoy ya en los 7 minutos, más o menos. Pues hablar de reforma en estos momentos sería como hablar de una salida de salud a un shock séptico, o hablar de reforma sería hablar de amputación a una gangrena generalizada en un cuerpo que en estos momentos se mantiene con respiración asistida. En ese contexto no es posible la reforma, y en la segunda intervención intentaré explicar por qué es necesario el proceso constituyente y cómo pensamos nosotros que hay que encajar las expresiones identitarias en ese proceso constituyente. Vamos ahora al otro extremo de la mesa y doy la palabra a Jaime Pastor de Podemos. Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, justificar la ausencia de Teresa Rodríguez, que estaba invitada a participar en esta mesa, pero se encuentra enferma y no ha podido venir. Me ha pedido que la sustituya. Y bueno, voy a tratar de exponer las opiniones, ¿no? Una cierta opinión que existe dentro de Podemos, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de una opinión oficial en estos momentos en una fuerza que está en proceso de autoconstitución, de definición programática, de deliberación, por tanto, ¿no? Pero, en fin, sí hay algunos elementos de diagnóstico que yo creo que nos unen a la gran mayoría de quienes estamos en Podemos. Lo que pasa es que cada vez entra más gente, ¿no? Y hay una pluralidad, afortunadamente, que esperemos que sea enriquecedora, ¿no?
Pero en fin, ya digo, voy a exponer algunos puntos en términos abiertos, ¿no? y sin pensar que son posiciones muy consensuadas en estos momentos dentro de Podemos, ¿no? En primer lugar, recordar lo que decía Podemos en las elecciones europeas y cómo se presentó y el diagnóstico que sigue haciendo, ¿no? Es decir, parte de que estamos ante una crisis sistémica, ante una crisis de régimen profunda que se va agravando cada día, ¿no? Parte de esa búsqueda de construcción de un nosotros que abarque a una mayoría social que pueda transformarse en mayoría política para avanzar hacia una ruptura democrática, hacia la apertura de un proceso constituyente, ¿no? Y en ese marco, dentro de los rasgos que caracterizan a la crisis del régimen actual, podemos decir que obviamente la crisis del Estado autonómico es una de las más patentes, no solo ya por su agotamiento que llevaba tiempo manifestándose, sino también por el desafío democrático catalán que se está manifestando de forma intensiva en los últimos años, ¿no? Yo creo que podemos coincidir en que la respuesta que se está dando a ese desafío catalán es una respuesta que, bueno, yo en un artículo que publiqué precisamente en Público definí como fundamentalismo constitucional, ¿no? Es decir, que realmente no se puede responder a una demanda tan masivamente apoyada en Cataluña con una referencia a la letra de la Constitución, ¿no? Cuando además hay propuestas diversas que permitirían una lectura abierta de esa Constitución que hubiera asegurado la celebración legal de la consulta del 9 de noviembre, ¿no? Y en todo caso, yo creo que, como en las europeas, ¿no? Uno de los puntos 5 o 7 del programa hablábamos del reconocimiento del derecho de los distintos pueblos de Europa a constituirse como tales y decidir democráticamente su futuro. Yo creo que se desprende, ¿no? Desde esa demanda de democracia real frente a la oligarquía, frente a ese despotismo que no solo se manifiesta aquí, sino en el conjunto de la Unión Europea por parte de la Troika, pues eso significa, obviamente, que debemos también buscar un reconocimiento de la realidad plurinacional existente dentro del Estado español. En ese sentido coincido con Martínez Noriega, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede hablar de un problema territorial. En todo caso, podemos hablar de un modelo plurinacional territorial, ¿no? Pero es evidente que no es solo una cuestión, digamos, de cómo se reparten competencias, sino realmente desde el punto de vista que yo defiendo dentro de Podemos, de la constatación de que existen distintos pueblos dentro del Estado español, no en el sentido etnicista del término, sino en el sentido de la configuración histórica y, sobre todo, durante los últimos 30 años, de comunidades políticas relativamente diferenciadas en ámbitos territoriales distintos que no están satisfechas con el marco actual del Estado autonómico, ¿no? Que han intentado buscar ese proceso federalizante en el marco de la Constitución actual, que chocan con ese fundamentalismo y, por lo tanto, con mayor o menor fuerza, están demandando el derecho a decidir, ¿no? Estas serían, yo creo, las ideas fuerza principales que creo que se pueden asumir por gran parte de la gente de Podemos. Obviamente, también yo creo que queda muy claro para Podemos que no se trata de decidir solo sobre el modelo plurinacional territorial. Queremos decidir sobre muchas cosas.
Queremos decidir sobre el problema de la deuda, sobre los servicios públicos, queremos derogar el artículo 135 de la Constitución, ¿no? Es decir, hemos defendido abiertamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y, por lo tanto, queremos dejar muy claro que hay que desbordar abiertamente el marco actual que impone la casta dominante dentro del régimen que estamos soportando y que está, desde mi punto de vista, también agonizante, ¿no? Y en ese sentido, pues también considero que la reforma constitucional no es ya una vía de respuesta frente a esas demandas que están creciendo dentro de la sociedad española y, por lo tanto, lo deseable sería buscar una confluencia de los distintos pueblos del Estado español en esa demanda del derecho a decidir y de democracia radical frente a la oligarquía, ¿no? Y a favor, por tanto, del cambio político, de la ruptura democrática. Ya veremos, desde mi punto de vista, si en el futuro nos encontramos ante un solo proceso constituyente o ante distintos procesos constituyentes, ¿no? En ese sentido, bueno, yo vengo de una corriente que generalmente hemos defendido modelos federales, confederales, y en todo caso yo estoy seguro que sea lo que fuera lo que se decidiera en Cataluña, en el caso de que se convocara la consulta, yo creo que podríamos buscar luego formas de relación de ese tipo, ¿no? De buscar una soberanía compartida, pero desde la libre decisión de cada parte, entre iguales, sobre qué se comparte y qué se reserva cada una de las partes. Gracias. Bien, tiene ahora la palabra Antonio Pradas, del Partido Socialista Obrero Español. Sí, buenas noches. En primer lugar, bueno, daros las gracias por invitarme a este acto en un momento de tanta actualidad, el tema territorial, y donde nosotros estamos planteando muy claramente tanto el diagnóstico como nuestras propuestas. Es decir, nosotros sí tenemos un diagnóstico de la situación, que puede ser más o menos acertado, y tenemos unas propuestas desde nuestro partido para afrontarla, para enfrentarla. Pero yo no me resisto a... Solemos poner etiquetas, me voy a etiquetar yo mismo para que me conozca un poco el público y me conozcáis vosotros. Yo me considero una persona de izquierdas, sociológicamente e ideológicamente. Soy hijo de jornalero, mi madre era una jornalera que murió sin una pensión después de trabajar desde los 8 años y mi padre es todavía un campesino retirado que no sabe leer ni escribir. Esa es mi casta, esa es la casta de mi casa y de mi gente. He sido alcalde de mi pueblo por un 70% de los votos hasta que decidí no presentarme más y un pueblo de 4.000 habitantes donde nos conocemos todos, nos miramos a la cara y cuando van a votar es porque saben quién eres tú y qué es lo que has hecho, bien o mal, durante esos años. Ese soy yo, para que sepáis quién os va a hablar. Y soy profundamente autonomista. No soy nacionalista, pero soy profundamente autonomista, porque como andaluz he visto la evolución, y por la edad que tengo 51 años, ya me conocéis totalmente, he visto la evolución de la política y de las instituciones desde el año 78, en el que yo entré en la Juventudes Socialistas y estaba el movimiento autonomista en Andalucía, que en aquel caso pues, lo lideró el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Andalucista, el Partido Socialista de Andalucía en aquella época. Y aquel fue un movimiento que era un movimiento por la igualdad, porque nuestra tierra era una tierra de analfabetos, totalmente abandonada de la mano de Dios, donde no había comunicaciones de ningún tipo, donde no había una sanidad en condiciones, donde no había una cultura, iba a decir, cultura se había mucha, lo que no había instalaciones culturales. Y nosotros nos planteamos la autonomía, por lo menos así la vimos idealmente, y yo creo que al final ha funcionado, como un camino hacia la liberación de un pueblo.
Y cuando ahora miro con la perspectiva de esos 35 años que han pasado, que son los que yo llevo militando en esta organización, pues me doy cuenta de que la autonomía nos ha traído muchas cosas buenas. Lógicamente ha tenido sus problemas, sus desajustes, y ahora intentaré explicar algunos, pero qué duda cabe de que el primer éxito de la autonomía es que, junto con la constitución de los ayuntamientos democráticos, yo creo que fue la culminación de acabar con el antiguo régimen en España. Fue la descentralización administrativa, fue el considerar al ciudadano y al vecino como punto de referencia del poder político, que hasta ahora no había existido, y fue acercar esos servicios públicos a la ciudadanía, a los vecinos. Y yo creo que se hizo bien. Es verdad que en aquel momento la Constitución llegó donde podía llegar. Teníamos todavía muchísimos franquistas vigilando el periodo constituyente, la ponencia constituyente. Tuvimos que renunciar a muchas cosas. La izquierda tuvo que renunciar, yo creo que a menos cosas, la derecha, pero esa fue la Constitución que nos dimos, que nos dieron. Yo no la voté, no tenía edad para eso. Voté a los pocos años, por primera vez en el año 82. Pero yo creo que nos ha servido. Tenemos un país mucho más moderno, más democrático, mejor estructurado. A nivel territorial yo creo que se llegó a un grado de autogobierno, se ha llegado a un grado de autogobierno, que si analizamos las competencias que tiene ahora mismo la comunidad histórica última que haya llegado al proceso, tiene mayor autonomía administrativa y política que pueda tener cualquier Estado alemán, o americano o canadiense. Pero qué duda cabe de que ese esbozo, que en teoría es un Estado en el funcionamiento, en la distribución, mejor dicho, es un Estado federal prácticamente, en el funcionamiento, en los órganos de gestión, en los órganos de colaboración, en los instrumentos, en definitiva, para desarrollar esa autonomía, que se asemeja muchísimo, como os digo, al federalismo, pues efectivamente no dio los pasos que tenía que dar. Y nosotros entendemos que ahora es el momento de dar esos pasos. Y nosotros planteamos que no es solamente el momento de adaptar la Constitución en el terreno territorial, por la urgencia que puede ahora mismo proyectar la situación en Cataluña, sino que es una situación que ya venimos planteando desde hace varios años. Y lo explico. Hace 3 años, mi partido, preocupado por la situación que había, pues en uno de sus consejos territoriales puso sobre la mesa un documento, que fue un documento complejo, porque lo mismo que esta mesa es muy variada, mi partido para eso es muy plural, donde conseguimos ponernos de acuerdo en un documento de mínimos que planteaba las bases de una reforma constitucional. Una reforma constitucional que tiene 3 aspectos. Por una parte, una reforma más referida a los temas puramente económicos, a los derechos sociales y económicos, que nosotros pretendemos blindar. Efectivamente, como ha comentado el compañero de Podemos, yo creo que hay que compensar, él cree que hay que eliminarlo, yo creo que hay que compensar el mensaje que se envió a los mercados con el artículo 135 para que se tranquilizaran, decían. Yo creo que hay que mandarle ahora un mensaje a los ciudadanos para que se tranquilicen ante la inseguridad que padecen. Y ese mensaje que le tenemos que mandar, entendemos nosotros, que es blindar esos derechos que están poniendo en cuestión los gobiernos de la derecha aquí y en Cataluña. O mejor dicho, en Cataluña y en el resto de España. Y que no están tan en peligro en otras comunidades. Por lo menos nosotros así lo estamos intentando allí donde gobernamos. Pero efectivamente se está aprovechando la crisis para hacer recortes de esos derechos. Y nosotros creemos que hay que blindar esos derechos. La crisis ha puesto también de manifiesto pues, una serie de problemas institucionales relacionados con la participación, con la corrupción, y entendemos que hay que aprovechar este momento también para cambiar, para dotar a la Constitución de mayores controles en ese sentido. Y una tercera parte, que es la parte territorial y lógicamente la que está más de actualidad, que debemos aprovechar para hacer de España un auténtico Estado federal, que no solamente sea ya estructuralmente un Estado federal, sino que funcionalmente funcione, valga la redundancia, como un Estado federal. Y para eso
Entendemos que hay que modificar el Senado, entendemos que hay que definir las competencias que hasta ahora están totalmente difuminadas en el título octavo, conscientemente así, porque fue hasta donde se pudo llegar el legislador. Entendemos que ese Senado no solamente tiene que tener una función legislativa en lo que se refiere a las cuestiones de las comunidades autónomas, sino que tiene que ser un órgano también de coordinación, de colaboración entre comunidades autónomas entre sí y entre las comunidades autónomas y el Estado. Entendemos que tiene que haber una descentralización administrativa. Entendemos que se tienen que recoger en la Constitución cuáles son los principios básicos de una financiación que sea justa y que garantice los servicios mínimos en cada una de las comunidades autónomas y que no olvidemos que fue en la espoleta que saltó todo el tema en Cataluña. No lo olvidemos, al principio se plantea como un intento de una mayor dotación económica, en este caso en la comunidad catalana, y podríamos hablar de justicia, de fiscalidad, de una serie de cuestiones. En definitiva, nosotros creemos que la autonomía ha cumplido su función, que hay que mejorarla y perfeccionarla. No podemos mirar la Constitución como unas tablas de la ley, sino que entendemos que se puede perfeccionar y se puede mejorar, y de hecho yo creo que la Constitución será perfecta el día que se demuestre que se puede reformar y sin ningún problema. Y desde luego entendemos como principio que los mayores éxitos de nuestro país han estado juntos y entendemos que tenemos que seguir juntos porque así han venido las mayores cotas de progreso de nuestro país. Bien, muchas gracias. Proseguimos. Ruego los 7 minutos. Vamos bastante bien, pero hay que mirar el reloj. Tiene la palabra Iker Urbina, de Amaiur. Bueno, antes de nada, buenas tardes por haber venido. Bueno, y en principio, bueno, esperaré ceñirme al tiempo establecido y para abordar la cuestión que daba título a esta mesa, que era la estructura territorial del Estado. Intentaré además abordarlo desde la perspectiva de la pregunta que realizaba, de cómo hemos llegado a este punto. Bueno, cuando se planteó la participación en la misma, fundamentalmente lo que traté es de simplificar cuál es la visión que Amaiur tiene de la cuestión, ¿no? Y fundamentalmente lo que venía a resumir nuestro planteamiento lo definía en dos puntos concretos, ¿no? Uno, la propia posición política que nosotros tenemos en relación a la materia y que yo creo que a nadie sorprende ni va a sorprender, ¿no? Amaiur lo que defiende es la independencia de Euskal Herria. Entendía Euskal Herria además como Navarra, la comunidad autónoma vasca y una parte del territorio francés que nosotros denominamos Iparralde, con lo cual todavía nos complicamos más nosotros mismos o tenemos más complicada esa situación, ¿no? de debate sobre la estructura territorial, porque no la tenemos solo con el Estado español, sino que la tenemos también con el Estado francés. Y además nuestro planteamiento a ese nivel es claro, es llegar a esa situación a través del ejercicio del derecho de autodeterminación. Con lo cual, en esta tesitura, la posición que al Estado o que exigimos y solicitamos al Estado es la de respeto precisamente de ese ejercicio y la de respeto a la ejecución de la decisión que libremente, en esta cuestión en concreto, adopte pues, la mayoría social en Euskal Herria, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que en efecto, y esta es la segunda idea y está relacionada con la primera, evidentemente, en el título de la mesa redonda tiene tras de sí el verdadero debate de fondo de la cuestión y lo engancho con lo que era la pregunta, ¿cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Yo creo que fundamentalmente hay una cuestión
que se requiere abordar. Han salido en las diferentes intervenciones de una u otra manera, yo creo que han salido muchas de esas ideas, pero es el debate sobre el sujeto de decisión, que al final es, y lo hemos podido comprobar claramente en Cataluña, es el debate sobre el que bueno, pues ha pivotado gran parte de la polémica, si bien es cierto que detrás lo que se ocultan es otro tipo de razones políticas, ¿no? Y lo engancho además, o lo uno con una cuestión que hacía referencia Martiño, y es sobre la utilización de la terminología, una cuestión semántica, ¿no? Sobre la denominación de territorios cuando se habla de Cataluña, cuando se habla de Galicia, de Euskal Herria, de otros pueblos del Estado, y no se denomina por su nombre realmente a lo que conforman, que son naciones y pueblos. Claro, y esto no es una cuestión baladí, esto tiene una trascendencia importante, porque tras esa concepción lo que existe son unos derechos que corresponden ejercer a los ciudadanos y ciudadanas que conforman esos pueblos, esas naciones, y que además, pues lógicamente y desde una perspectiva absolutamente democrática, lo previsible es que se haga sin ningún tipo de injerencia. ¿Qué ocurre? Y precisamente, por eso decía que es lo que engancho con la pregunta que hacías. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, la situación es que claramente desde el Gobierno español, los diferentes gobiernos españoles, en modo alguno han respetado estas claves que entendemos que son absolutamente democráticas. Y luego entraremos en la segunda parte a la cuestión de las perspectivas. Pero lo que entendemos es que en ese afán posiblemente histórico colonial del Estado español, ¿verdad? Pues los diferentes gobiernos lo que han puesto su esfuerzo es en tratar de encajar de manera forzada, de manera obligatoria, a todas esas naciones, a todos esos pueblos que están en la actualidad en el Estado español, de encajarlos en esa realidad estatal. Y creemos que ese no puede ser el objetivo, evidentemente no puede ser el objetivo si lo que se pretende es ser un Estado democrático, es funcionar en unas claves democráticas. Evidentemente ese puede ser el objetivo de un nacionalista español, pero no puede ser el objetivo en términos democráticos. Creemos que ahí está precisamente pues la cuestión, ¿no? En estos momentos no se respetan esas realidades, no se reconocen esas naciones, esos pueblos, y es más, toda la estructura legal que conforma evidentemente una violencia estructural, en la medida en que históricamente no hablamos de estos momentos, sino ya desde la configuración, desde su configuración en el 78, la propia Constitución lo que ha ido es a intentar, se dice solucionar, pero evidentemente integrar, asimilar todas esas realidades nacionales en vez de darles una salida democrática. Creemos que esa es la razón del punto en el que nos encontramos, algo que, como anteriormente decía, pues bueno, desde Amaiur y desde los partidos que conforman Amaiur, bueno, ha sido una reivindicación histórica el que se respete el derecho a decidir, y una reivindicación histórica el poder constituir un Estado independiente, el que Euskal Herria constituya un Estado independiente. Tiene ahora la palabra Jaume Marfany, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por no habernos invitado. Gracias al público, gracias también a la institución del Ateneo de Madrid por acogernos, y gracias a todos ustedes por estar aquí
y darnos la posibilidad de explicar de primera mano cuál es la situación actual en Cataluña y por qué se ha llegado a esta situación y cuáles han sido los principales argumentos que nos han hecho llegar hasta aquí. En principio, yo había dividido un poco la exposición partiendo de la base de explicar muy brevemente qué es la Asamblea Nacional Catalana, porque se ha dicho que el cambio en Cataluña se inicia con las elecciones del 25 de noviembre, pero en todo caso esto sería el cambio político, el cambio visible políticamente. Todo el proceso del cambio se inicia unos años antes y es lo que yo intentaré exponer aquí. De hecho, la Asamblea Nacional Catalana, resumiendo mucho, es una organización de la sociedad civil que nace en el mes de marzo, oficialmente en el mes de marzo de 2012, pocos meses antes de la gran manifestación del 11 de septiembre, que precisamente fuerza las elecciones avanzadas del 25 de noviembre. Y es una organización que nace como un movimiento asambleario que basa su estructura en la transversalidad, es decir, dentro de la Asamblea Nacional Catalana es seguramente el movimiento más transversal que existe en Cataluña. Hay personas de todas las ideologías políticas y de todas las clases sociales, pluralidad, participación y transparencia y, muy importante, independiente tanto políticamente como económicamente. Esto nos da una libertad de acción o nos ha dado una libertad de acción muy grande. La Asamblea Nacional Catalana está estructurada territorialmente, tenemos cerca de unas 600 asambleas territoriales. Luego tenemos asambleas sectoriales que están estructuradas en base a ámbitos o profesiones, de estas hay unas 52, y luego asambleas exteriores, como la que tenemos aquí en Madrid o en Euskadi, o en otros países de Europa y del mundo, que hay también unas 50 asambleas exteriores. En estos momentos nos acercamos a los 50.000 asociados, miembros de pleno derecho, y en total, entre asociados, simpatizantes y colaboradores, estamos sobre las 90.000 personas. ¿Por qué ha aumentado tanto el independentismo, la idea de la independencia en Cataluña? Seguramente podríamos ir muy atrás en el tiempo, pero para no irnos demasiado lejos, yo me situaría en la transición española. La transición española es una transición, en principio, en cierto modo esperanzadora para muchos. Es curioso, el representante del PSOE, el señor Pradas, ha dicho que la Constitución nos ha ido muy bien, o bastante bien, y que en Cataluña tenemos mucha autonomía. Es curioso que, teniendo tanta autonomía y habiéndonos ido también la Constitución, tengamos ahora el movimiento que tenemos, el movimiento social y político en Cataluña por la independencia. La transición para nosotros acaba bastante mal, bastante defectuosa, sobre todo a partir del 23 de febrero de 1981, con el intento de golpe de Estado, y que afecta de manera muy directa a las autonomías con la ley de la LOAPA. A partir de aquí llegamos como punto, digamos, de gota que hace colmar el vaso al nuevo estatut de 2006. En 2006 se redacta un estatut que es recortado de manera brutal en las Cortes Españolas. Aún recuerdo las palabras del señor Guerra: le hemos pasado el cepillo. Este estatut, a pesar de estos recortes, es aprobado en referéndum por el pueblo de Cataluña, pero en cambio se producen recursos de inconstitucionalidad. Concretamente, el Partido Popular, que presenta un recurso de inconstitucionalidad contra 187 artículos. También hay el recurso del defensor del pueblo, el señor Mújica, del militante del PSOE también, y de algunos gobiernos de comunidades autónomas. Esto es evidente que es una gota que hace colmar
que hace colmar este vaso que ya estaba lleno prácticamente del todo. La crisis económica es evidente, también fortalece esta posición del movimiento catalán y que llega básicamente a la conclusión que a través de la historia todos los esfuerzos que han realizado los diferentes, durante la historia, los diferentes gobiernos catalanes o los diferentes gobiernos autonómicos o en la época, en los principios del siglo XX, todos los esfuerzos que se han realizado para encajar de alguna manera Cataluña dentro de un concepto plurinacional del Estado español han fracasado siempre de manera rotunda. Se ha llegado a la conclusión, por parte de una cierta mayoría, se ha llegado a la conclusión de que no hay voluntad por parte del Estado y, sobre todo, que en Cataluña el Estado español ha perdido toda credibilidad. Es decir, ahora pueden llegar propuestas de federalismo, pero esto no tiene ninguna credibilidad para la mayoría de la población de Cataluña. El encaje de Cataluña pensamos que dentro del Estado español se ha convertido en imposible. Y la gente a partir de aquí empieza a ver como única opción viable la independencia, el construir un Estado propio. Entonces es cuando se produce sucesivamente, cada vez va teniendo más apoyo. Este proceso soberanista va teniendo más apoyo por parte del pueblo de Cataluña. Todo empieza, o podríamos decir que empieza, en las consultas populares sobre la independencia que van de 2009 a 2011, en las cuales, sin ninguna digamos, ayuda oficial, cerca de 1 millón de personas llegan a votar en estas votaciones populares que se van celebrando en pueblos y que terminan en Barcelona el 10 de abril de 2011. Luego, no hay duda, las diferentes manifestaciones populares, la de junio de 2010, poco después de la sentencia del Tribunal Constitucional con el Estatut, y los últimos 11 de septiembre de 2012, 2013 y 2014. Las elecciones, que se han dicho antes, del 25 de noviembre de 2012, no hay que olvidar que el proyecto político de Cataluña, el proyecto político de la Generalitat en 2012 se llamaba Pacto Fiscal. Es decir, que ha habido un salto impresionante desde este proyecto político de 2012 al proyecto político actual. En estas elecciones del 25 de noviembre de 2012, un 70% de los votos van a partidos que tienen en su programa celebrar una consulta sobre la independencia de Cataluña. Un 70% de los votos van a estos partidos. Luego se produce la declaración de soberanía del Parlamento, con 85 votos a favor, por 41 en contra solamente. Una declaración que también es declarada inconstitucional más tarde. En Cataluña tenemos 6 partidos diferentes completamente desde el punto de vista ideológico, que van desde Unió Democràtica de Cataluña hasta las CUP, Candidatura de Unidad Popular. 6 partidos que son favorables a la consulta, eran favorables a la primera consulta del 9 de noviembre y continúan siendo favorables a este proceso de participación que se ha abierto ahora. El 80% del Parlamento aprobó la ley de consultas, esta ley de consultas que ahora también, otra vez, una vez más, está en el Tribunal Constitucional. Un 80% del Parlamento de Cataluña lo aprobó. El 95% de los ayuntamientos catalanes han aprobado recientemente mociones de apoyo en plenos extraordinarios, mociones de apoyo a la consulta del 9 de noviembre. Es decir, el apoyo es impresionante. El nivel de mayoría de gente en Cataluña que está, primero, por el derecho a decidir, es decir, por el derecho democrático a poder votar este 9 de noviembre una opción, y luego una mayoría, creemos también importante en relación al proceso de independencia, construir un Estado propio, en estos momentos es trascendente en Cataluña. No sé cómo voy de tiempo, justito ya, pues en todo caso lo dejo aquí en este sentido
y, si hay tiempo más tarde, hablaremos de la situación actual, es decir, de cómo estamos ahora de cara al 9 de noviembre. Anticipo que, de hecho, pocas cosas han cambiado. Antes decíamos que el 9 de noviembre votaríamos y ahora continuamos diciendo que el 9 de noviembre votaremos. Bien, y ahora para concluir esta primera ronda, que vamos bastante ajustadamente bien, doy la palabra a Marga Ferrer, de Izquierda Unida Federal. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Funciona? Espera, me la acerco más. Así. Muy buenas tardes. Qué gusto estar en el Ateneo de Madrid. Qué sitio más bonito y sobre todo para el tema del que estamos tratando, ¿no? Esta tarde, ¿no? Que tiene que ver con gente de la que está en estos cuadros. Estaban buscando incluso algún federalista ahí también ahí, ¿no? Para ver que el debate que estamos teniendo hoy no es un debate nuevo en la historia de España. Eso también es bueno recordarlo. Y que tiene que ver también con problemas que este país nunca ha sabido enfrentar correctamente y que tiene que ver también con la Constitución del 78, aquí se ha dicho, ¿no? Yo comparto plenamente la intervención que ha hecho Martiño y añado dos cosas. Una, el régimen del 78 está en crisis y hace aguas por Cataluña. Y esa es la realidad de hoy. Tenemos el régimen emanado de la Constitución del 78 y los consensos interclasistas conseguidos en aquel momento, ¿no? Aquel pacto, aquel consenso y las instituciones emanadas de aquel en crisis, casi todas ellas, empezando por la corona, siguiendo por las financieras que se crearon, siguiendo por un sistema de partidos políticos o el bipartidismo perfecto diseñado por una Constitución que garantiza prácticamente ad eternum mayorías absolutas en el Parlamento del Estado. Hace aguas los modelos de semiestado de bienestar, como diría el señor profesor Navarro, que nunca se lograron implantar mucho en España, ¿no? Y hace aguas una Constitución que se traiciona a sí misma cuando los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, aprueban el artículo 135 de la Constitución que modifica prácticamente la esencia de todo lo que la izquierda había pactado en su momento. Es decir, la crisis del régimen o que decimos del 78 no viene porque las fuerzas populares o los de izquierda seamos unos pesados, es que la han roto ellos. Lo ha roto una clase dominante, o yo diría de manera más correcta, un capitalismo español en crisis. Por ello creo que hay que relacionar la crisis de estructura de Estado con la crisis económica, que necesita una salida mucho más autoritaria y que necesita una salida en la que ya no valen ni los derechos laborales, porque a mí sí me preocupa que esté en crisis el ejército, con declaraciones que hemos visto estos días, que esté en crisis la banca, que es la gran institución de este país, ¿no? O que esté en crisis la corona, me preocupa muchísimo más, que esté en crisis la sociedad española en su conjunto, ¿no? Cuando analizamos hace pocos días, salió un dato aterrador y hablaba de que los españoles en general, cuando hablo españoles entendedme, no os sentáis mal, digo, los datos dados en todo el Estado, hablaba de que hemos perdido un 40% de salario los trabajadores desde el año 2007 hasta ahora. Que en los últimos 3 años de la crisis hemos perdido un 10% de capacidad adquisitiva a los trabajadores. Y nunca hemos perdido más derechos laborales por minuto que los 5 años de la crisis, claro. Y yo relaciono las dos cosas. Entiendo que el régimen está en crisis y hace aguas, entre otras cosas, por Cataluña. Y frente a eso yo creo en las salidas comunes, o por lo menos los debates comunes. Por eso este debate de hoy es tan bienvenido, o a mí me parece tan necesario, ¿no? Tan necesario. Y en ese debate, desde Izquierda Unida tenemos propuestas para debatir con los demás, ¿no? Entendemos lo primero de todos ellos, ¿no? Que nos tenemos que tomar la democracia en serio, es decir, y tomarse la democracia en serio es devolver la voz al soberano, al pueblo soberano, ¿no? O a los pueblos soberanos. Luego hablaremos de que Izquierda Unida, como sabéis, defiende el derecho de catalanes y vascos a definir su propio futuro. Pero tomarse la democracia en serio significa también cuestionar a las instituciones que ya no nos son válidas para construir un futuro mejor para todos y entre todos, ¿no? Por eso defendemos la apertura de un proceso constituyente. Es decir, una nueva constitución en este país. No es una novedad. España ha hecho constituciones varias veces y procesos constituyentes también. A mí me gusta recordar, y aquí en este marco más todavía, que este es un país que ha echado reyes a la calle
y que ha abierto procesos constituyentes por arriba casi siempre. Ese es el problema, ¿no? Salvo quizá las Cortes de Cádiz, que fue donde mejor se hizo, yo creo, y ya veis lo que duró. Pero bueno, podremos volver a intentar hacerlo, esta vez con una Constitución que nos valga a todos y a todas. Y para eso necesitamos debatir mucho. En ese proceso constituyente, que yo creo que cada vez hablamos más espacios sociales en España, en la necesidad de abrirlo, en el que tendremos que crear nuevas instituciones que sirvan al pueblo de verdad, ¿no? Tendremos que hablar de la forma de Estado y la forma de diálogo entre los distintos pueblos y naciones que conforman el Estado español. Y yo creo que en ese proceso constituyente, en esa apertura de una nueva Constitución, es donde desde Izquierda Unida nosotros hacemos una propuesta, por otra parte, yo creo que bien conocida por todo el mundo, ¿no? Que es una república federal solidaria. Me vais a permitir que me regodee diciendo en este escenario la palabra república, porque aquí tiene sentido de decirla con todo el sentido de esa gran gente que creó la Segunda República Española, entre ellos gente de Esquerra Republicana de Cataluña, por supuesto. Porque uno de los retos a los que a mí me enfrenta la situación de Cataluña ahora es algo que yo quiero que los catalanes se sientan halagados cuando lo digo, ¿no? Y es que digo que normalmente las grandes reformas democráticas en este país empiezan por las demandas catalanas. Es decir, o sea, yo empiezo a entender que si los catalanes demandan más democracia, a mí me va a servir para conseguirla aquí y para todos los trabajadores, porque eso sí tengo muy claro, muy claro. A mí me une muchísimo más mi vida, mis esperanzas, mis principios y mis valores a un trabajador catalán que a un empresario madrileño. Lo tengo clarísimo. Y eso creo que también forma parte de cómo plantea uno una estructura del Estado. Por eso, la idea de una república, por supuesto, y no hace falta en este ámbito que digamos más, pero sí una república federal. ¿Por qué? Para respetar lo que es real. Yo creo que en España hay naciones y hay pueblos y que tienen derecho a decidir su propio futuro. Y creo en un Estado federal, por supuesto, de libre adhesión, porque si no tendría sentido que las entidades federadas decidieran estar o no estar en ese Estado federal. Y me parece una buena propuesta para empezarla a debatir. Y si hay pueblos o lugares de España que no quieren estar en ese Estado federal, yo lloraré amargamente que se separen, pero lo respetaré porque es una decisión democrática. Creo que toca llenar de sentido la palabra democracia y no hacerlo para favorecer los intereses de ninguna burguesía, ni aquí, ni en Cataluña, ni en Euskadi, porque eso sí que no tienen patria, eso sí que tienen sus intereses, que los hemos visto en paraísos fiscales, desde Jordi Pujol hasta la banca vasca y, por supuesto, Florentino Fernández, Arturo Fernández y la burguesía madrileña, esos sí que no tienen patria. Nosotros, los de abajo, los pueblos, hablemos de construcción democrática en serio. Y por eso, no quiero dejarlo aquí, en la segunda parte hablaré de cómo creo yo que podemos ayudarnos entre todos a democratizar unas instituciones y un pueblo, porque este pueblo se merece instituciones muchísimo mejores que las que tenemos ahora. Muchas gracias. Bien. Ahora pasamos a la segunda fase. Antes de volver a iniciar el turno de intervenciones, decirles que en esos momentos, en minutos, empezarán a recoger las tarjetas con las preguntas. Bien, hemos dicho al principio de que se trataba de dividir las intervenciones en dos bloques. La primera, pues, tal como lo hemos, yo creo muy bien todos los exponentes han expuesto, pues un poco la pregunta era cómo se ha llegado hasta aquí. La segunda es la perspectiva, hacia dónde se va. A mí me gustaría solo ceñir un poquito más la cuestión, en el sentido siguiente. Es evidente que el año 15 será un año, en términos políticos, muy importante para España. Por una razón, porque los problemas en curso van a encontrar convocatorias electorales. En principio hay una ya fijada plenamente en el calendario, que es las elecciones municipales en mayo, junto con elecciones autonómicas en 13 autonomías. El año 15 también es el año de las elecciones generales, que en principio se tendrían que celebrar alrededor del mes de noviembre, pero como ustedes saben, es potestad del presidente del Gobierno el adelanto electoral. Por lo tanto, cabe incluso la hipótesis de adelanto electoral. Me permito solo indicar que, a tenor de lo que señalan hoy las encuestas,
a mí personalmente la posibilidad de un adelanto que hiciese coincidir las elecciones generales con las municipales, a mí, insisto, personalmente en estos momentos no me sorprendería. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que en el 15 también habrá elecciones generales, es decir, que habrá cuando menos dos momentos importantes en los que la sociedad española en su conjunto se expresará políticamente. Y es evidente que estas elecciones municipales, siguiendo ya una vieja tradición de la política española, vienen cargadas. Y que en esas elecciones municipales me parece que no solo se van a elegir a los alcaldes, que por otra parte su sistema de elección se quería haber modificado, no lo ha sido, y eso también es indicativo del momento en que vivimos. Y a su vez este año 15 pueden celebrarse, esto también se halla. La llave de la convocatoria la tiene en su bolsillo el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero cabe la posibilidad, y en estos momentos algunos indicadores de la situación política catalana lo señalan, cabe la posibilidad de que el año comenzase con la celebración de elecciones en Cataluña, cuya significación no alcanza, en fin, no queda fuera de la comprensión de nadie en estos momentos. Yo les pediría, por lo tanto, teniendo en cuenta estos elementos concretos, es decir, no tenemos por delante un horizonte indefinido, sino un año pautado claramente por las convocatorias electorales, un año, por tanto, en el que va a haber un intenso debate político y en el que también se puede producir y se puede desarrollar cambios importantes en la configuración del mapa político. Me gustaría pues que cada uno de ustedes, propongo 6 minutos y medio, ya me entienden, expongan con la máxima claridad posible las perspectivas. Muchas gracias. Volvemos con el orden que hemos empezado, con Martiño Noriega de Anova. A nosotros en la periferia siempre nos llega el micro aquí muy tensionado. Bueno, decía antes el por qué no entendíamos que era el momento de la reforma y sí porque entendíamos que era el momento de la ruptura, de poner en marcha el espacio de ruptura y de intentar impulsar un proceso constituyente, o como nos gusta a nosotros decir, un proceso de procesos constituyentes, utilizando la imagen de las matrioscas rusas en la acumulación de fuerzas y también respetando la pluralidad de cada nación y de cada pueblo del conjunto del Estado español. Las razones las expresábamos antes, hay otras, ¿no? Hay otras cuestiones que resultan evidentes y que están encima de la mesa. No es simplemente la cuestión del derecho de autodeterminación o del derecho a decidir, es la cuestión de poder decidir todo en estos momentos, en una crisis de representación, de poder entender la democracia como una democracia participativa, de poder entender una democracia como un espacio no únicamente para poder votar 4 años, sino para poder condicionar decisiones tan importantes que condicionan nuestras vidas, como fue la modificación del artículo 135 de la Constitución, que antepuso el pago de la deuda a los derechos de la ciudadanía. A veces la cuestión de las calificaciones en política no tiene tanto que ver con los orígenes, sino con las políticas que amparas o que impulsas. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y también, que es lo que nos reúne hoy aquí, el derecho de las naciones a decidir su futuro. Y nosotros defendemos desde Galicia que la única alternativa que puede generar un contrapoder contra el estado de las cosas, que no podemos minusvalorar, ni tampoco de las potencialidades de los poderes fácticos, es la de ese proceso constituyente, de procesos constituyentes, donde la acumulación de fuerzas en el espacio rupturista, y cuando hablo de acumulación de fuerzas, no hablo únicamente de acumulación de fuerzas partidarias, ahora no llega con eso, ahora hay que contemplar la acumulación de fuerzas partidarias, pero sobre todo la acumulación de fuerzas populares y también de ciudadanía autoorganizada, más allá de los modelos partidarios, pues garantiza la posibilidad de que podamos decidir sobre todas esas cosas que queremos decidir y también, ¿por qué no?, sobre el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir de las naciones que componen el Estado. Y antes Enric tocaba como punto de partida el 2012. Nosotros venimos defendiendo esto desde el 2012 y sabemos de lo que hablamos porque lo hemos llevado a la práctica desde Anova en Galiza.
Y si algo se considera que fue pionera a Nova, que es una fuerza política, cuyo portavoz es José Manuel Beiras y que solo tiene 2 años de vida, es en poner negro sobre blanco, antes que nadie, lo que hoy toda la izquierda del Estado está, de una manera o de otra, expresando, que es la necesidad de la confluencia, de la unidad popular, de la lucha común por aquellos objetivos que pueden ser comunes. De alguna manera, la coalición que antes os comentaba, Alternativa Galega de Esquerdas, fue un proyecto pionero que hay que poner en valor, porque llevó a la práctica una experiencia de unidad de la izquierda en un país de la periferia, al mismo tiempo logró una confluencia que parecía imposible en Galicia entre nacionalistas y federalistas en búsqueda de objetivos comunes en los que la defensa de la mayoría social agredida fue el eje rector, la verdadera motivación de la actuación política, y el respeto a la libre decisión de los pueblos nunca fue un elemento de disenso, sino que fue un elemento aglutinador. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de procesos constituyentes o de procesos constituyentes y optamos por poner la cuestión nacional y otro tipo de cuestiones, la cuestión de clase evidentemente, la cuestión de género, la cuestión de los derechos civiles, cuando estamos hablando de ese proceso y la necesidad de poner, como decía antes también, la cuestión de la pluralidad del Estado, de las naciones del Estado, no estamos únicamente apostando por una posibilidad, y es que a nivel del Estado se tenga que elegir al final entre una España roja y rota, o una España roja o rota, ¿no? La cuestión que estamos a defender se resuelve interiorizando en el discurso de la izquierda rupturista la pluralidad nacional del Estado, que muchas veces se dice de boquilla, pero yo creo que no se interioriza, y muchas veces se habla de que sí, pero en el fondo a la hora de ejercer seguimos arrastrando muchos vicios adquiridos, y la necesidad de poner estas expresiones nacionales y su derecho a decidir en ese eje de rotación de una izquierda antitética al estado natural de las cosas, que es lo que estamos a vivir en estos momentos. Nosotros defendemos desde Anova que cualquier izquierda hoy debe ser local e internacionalista. Por eso nosotros somos soberanistas gallegos, pero también somos internacionalistas, porque tenemos que actuar y pensar en estos tiempos localmente, en el sentido de que tenemos que aspirar a ámbitos de decisión propios, ámbitos de decisión manejables, pero también tenemos que pensar y actuar globalmente, en el sentido de que necesitamos alianzas con el resto de los movimientos emancipadores vecinos para domesticar a esa bestia salvaje que es en estos momentos el estado natural de las cosas, que es en estos momentos los poderes fácticos del Estado, y que es en estos momentos, y a mí también me gusta vincularlo, el capitalismo globalizado, ¿no? Y acabaría con una cuestión en ese horizonte. Esto no es una cuestión de estrategia. El hacer esa apuesta por poner el derecho a decidir de la cuestión nacional, pero también el derecho a decidir en otro tipo de cuestiones y a construir algo nuevo sobre un proceso constituyente, no es una cuestión de estrategia ni de estética, es una cuestión de supervivencia. Si no lo hacemos, y lo decía antes, tendremos una renovación contractual de lo conocido desde el 78 en un estado de salud mucho más decrépito del que gozaba una vez pasado la dictadura y una vez que se intentó pues hacer ese proceso de la transición. Y en todo ese proceso, y acabo, muchas veces se equipara o se habla del derecho a decidir o del derecho de autodeterminación, equiparando a la independencia. Y yo a veces establezo metáforas vitales o símiles en la vida, ¿no? Que una persona cuando tiene mayoría de edad decida su futuro no implica que siempre va a hacer una ruptura familiar o que va a desaparecer, y está ejerciendo verdaderamente su soberanía personal. Esto también es un ejercicio de soberanía colectiva, y no seré yo, que soy en estos momentos coordinador en función de una fuerza soberanista gallega, quien niegue la posibilidad de que se adopte legítimamente en esos procesos democráticos una posición colectiva de independencia. Si a una nación se le da la posibilidad de decidir qué quiere hacer y cómo quiere decidir su futuro, pero también existen otras posibilidades y muchas veces se descartan en ese debate tan contrastado, ¿no? Y existen también otras posibilidades o las mismas posibilidades de que se adopte un modelo
federal o confederal, incluso puestos a soñar, que muchas veces desde ese rincón del Estado lo hacemos, también una confederación ibérica, y eso lo haríamos, y así acabo, pues con la vocación de que al final no seamos solo nosotros los gallegos los que cantemos menos mal que nos queda Portugal. Muchas gracias. Jaime Pastor, les rogaría que nos ciñamos al horario porque vamos ya un poco justos. Gracias. Sí, bueno, yo creo que efectivamente entramos en un año fundamentalmente electoral, pero que esperemos que vaya acompañado también de amplias e intensas movilizaciones populares. Tenemos a las marchas de la dignidad, por ejemplo, que para finales de noviembre han convocado a nuevas jornadas de lucha. Yo creo que hay que mantener el espíritu que el 15M inauguró diciendo sí se puede, que retomó la plataforma de afectados por las hipotecas, sí se puede pero no quieren, ¿no? Y luego yo creo que con la emergencia de Podemos se reforzó con hay que echarlos, ¿no? Hay que echarlos. Yo creo que ese debe ser el objetivo principal del próximo año, echar a la casta, que para mí la casta no es solo la élite política, sino ese entramado, ¿no? Ese ensamblaje de poder económico, poder financiero, poder político, que incluye corruptores y corruptos, y que tiene en la tarjetópolis de Bankia y en el caso Pujol, ¿no? Pues dos manifestaciones claras de que están todos en la foto, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos en una carrera contra el tiempo. Es decir, es evidente que los de arriba son conscientes de ese desgaste social, de ese déficit creciente de legitimidad con el que se encuentran. Es posible lo que dice Enrique, Juliana, ¿no? Es decir, que a lo mejor temiendo que más adelante, en un contexto de recesión, de estancamiento económico, de mayores recortes, ¿no? Pues que a lo mejor la junten con las municipales y autonómicas, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que afortunadamente la gente está despertando y yo creo que ya no se les puede engañar más, ¿no? Es decir, realmente hay una convicción creciente de que con estas élites vamos a la ruina, ¿no? Se queda corto todo lo que podía escribir Joaquín Costa justamente en el Ateneo de Madrid, ¿no? En el año 1905, si no recuerdo mal, oligarquía y caciquismo, ¿no? Pues es la hora de que en este 2015 acabemos con la segunda restauración borbónica y con esta oligarquía que además tiene muchos nombres y apellidos de aquella primera restauración, ¿no? Bien, y en ese marco yo creo que el gran reto que tenemos es que los y las de abajo sepamos entender en el conjunto del Estado español que el desafío democrático catalán está ahí delante, va a haber esa consulta del 9 de noviembre, va a haber nuevas elecciones, ¿no? Es posible, es decir, evidentemente Rajoy juega a la división del bloque soberanista, juega al agotamiento, a la frustración de una parte de la sociedad catalana, pero bueno, yo confío, ¿no? En que realmente esa presión democrática a favor del derecho a decidir continúe y en cualquier caso tenemos una gran responsabilidad, la gente que defendemos la democracia, el derecho a decidir, de apoyarles en ese desafío. Es decir, yo creo que, yo sí diría que no han hecho todo lo que habría hecho falta para seducir, digamos, para convencer a los pueblos de España de que su lucha es nuestra lucha. Tampoco nosotros y nosotras nos hemos esforzado por invitarles a venir aquí. Hay que felicitar a Público por invitar a la Asamblea Nacional Catalana, pero yo creo que en los próximos meses tenemos también que organizar más actos, más iniciativas en las que realmente se les pueda escuchar y se pueda entender que su demanda también es la nuestra y esperemos
que obviamente ellos unan esa defensa del derecho a decidir también a una lucha firme contra los recortes sociales, contra el pago de la deuda ilegítima, ¿no?, en la defensa de los servicios públicos y, por tanto, ahí confluyamos, ya digo, en la marcha de la dignidad y en procesos electorales futuros. Yo creo que experiencias como Guaní en Barcelona, bueno, pues están estimulando iniciativas semejantes en otros lados. Hay que aprender del laboratorio catalán, pero yo digo, más allá de eso, bueno, están las municipales, están las autonómicas, ¿no?, pero desde luego desde el punto de vista, creo, de Podemos, no se trata de pensar en ganar solo desde el punto de vista electoral. Las encuestas favorecen a Podemos, pero sabemos que si no hay una fuerza social detrás, que no hay un poder popular que se vaya construyendo paralelamente a esos avances electorales, no vamos a tener la fuerza suficiente para, en el caso de que llegáramos al gobierno, a aplicar políticas rupturistas con la Troika, rupturistas con este régimen y abrir efectivamente uno o varios procesos constituyentes que nos permitan encontrar otro marco de convivencia. Eso sí, buscando ir más allá del marco del Estado español. Sabemos que estamos dentro de la Unión Europea, que el chantaje de los mercados se expresa a través de la Troika, a través de ese voto cotidiano que hacen los mercados y, por lo tanto, tenemos que dirigirnos también a los pueblos del sur. Estamos viendo ahora las elecciones en Grecia en febrero, van a ser muy importantes los grandes fondos de inversión, todos los especuladores, todo ese capital financiero está ya otra vez nervioso, está diseñando una nueva estrategia de acoso frente a la posible victoria de Syriza, y yo creo que también tenemos que hacer nuestra la lucha del pueblo griego, porque si ellos pierden, perderemos nosotros también. Gracias. Antonio Pradas. Bueno, pues, hombre, en primer lugar, yo lo de reescribir la historia, cuando se decía hemos hecho muchas constituciones, claro, y podemos hacer otra, y 10 o 12 todos los años. Yo creo que precisamente si hemos conseguido algo, conquistado algo en la sociedad española, es que por primera vez hemos tenido una constitución que ha durado desde el año 78. Nos ha permitido un periodo de paz y nos ha permitido un periodo de prosperidad, lógicamente con todos los defectos que le podemos buscar a la Constitución, especialmente en un momento como este. Hace 10 años nadie estaba hablando de reformar la Constitución, nadie. Apenas hablábamos de modificar el artículo que hace referencia a si heredaba la niña o heredaba el niño. Era lo único que se nos ocurría, pero a nadie se nos ocurría decir que había que cambiar la Constitución. Esta inquietud surge efectivamente porque hay una crisis económica, una crisis institucional y una crisis territorial que no se supo enfrentar en el momento concreto, y yo creo que no se está sabiendo enfrentar en este preciso momento. El otro día escuchaba una frase en unas jornadas de este tipo que se le atribuyen a Bismarck. Dice: el pueblo español es el pueblo más fuerte de la tierra, lleva toda la vida intentando autodestruirse y no lo ha conseguido todavía. Y es verdad, o sea que es que una cosa es aprender de nuestra historia para intentar cambiar y hacerlo positivo, y otra cosa es querer echar escombros sobre nuestra historia como si no hubiéramos hecho nada a lo largo de estos años. Yo creo, hombre, que aquí estamos representados normalmente formaciones, casi todas, que no existían en el periodo constituyente, solamente existía el Partido Socialista Obrero Español, pero Izquierda Unida es heredera de personajes que hicieron un esfuerzo muy grande, que tuvieron que renunciar a principios muy importantes para aprobar esa Constitución. Y yo creo que tirar por tierra el trabajo, el sacrificio que hicieron ese tipo de personajes, por no poner a los míos, sino por poner, en este caso, a Pasionaria o poner a Santiago Carrillo, que renunciaron a principios, y que no solamente eso, sino que empujaron precisamente para llegar a ese acuerdo, teniéndose que guardar la bandera republicana. Bueno, todas esas cosas es la historia, pero es así. Yo no creo que debamos renegar totalmente de nuestra historia. El pueblo que reniega de su historia, yo creo que no le va bien. En cuanto al escenario en concreto que nos encontramos, yo creo que aquí hay varias posiciones que están muy claras y es bueno que se clarifiquen. Detrás del derecho a decidir había un anhelo, y lo comprendo muy bien, a un derecho a independizarse. Y me parece muy bien.
Lo que pasa es que hay pueblos que lo expresan claramente y hay entidades, o en este caso el Gobierno de la Generalitat, que planteó una estrategia que era el derecho a decidir, que establecía un proceso, desde mi punto de vista, engañoso. Y voy a decir algo que es polémico. El derecho a decidir no siempre es democrático. Porque hay veces que lo que se persigue con una elección no es justo y no es democrático. Ahora mismo yo conozco solamente una parte de la realidad de mi país. Yo no sabría concretamente lo que está sintiendo un gallego, lo que está sintiendo un vasco, lo que está sintiendo. Pero yo sí sé lo que sienten muchos andaluces que viven en Cataluña. Y hay personas que quieren la independencia, las quieren abiertamente. Y hay otras personas que no, que quieren seguir en España. Y hay otras personas que son catalanistas, que quieren seguir en España, pero no en estas condiciones. Y hay personas que se sienten parte catalanes y parte españoles. Hay un abanico, por lo menos lo que yo conozco, un abanico de posibilidades que no están en las papeletas que se les están planteando. Yo creo que este proceso va a dividir, está dividiendo ya, pero va a dividir a la sociedad catalana. Es lo que yo pienso, honradamente. ¿Por qué? Porque efectivamente pienso que no se ha planteado bien. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decidir, pero decidir dentro de la ley, dentro de la legalidad, dentro del marco que nos hemos fijado o que nos fijemos. Ahora mismo tenemos un marco constitucional que posiblemente no nos guste. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que no nos guste para cambiarlo. Quien no quiere la Constitución y quiere la independencia le da lo mismo. A mí me han contestado muchos Twitter. Y, con perdón, meteros vuestra Constitución por donde queráis. Ante la persona que piensa eso, ¿qué le voy a decir yo de una reforma constitucional? No tiene sentido. Ahora, los que pensamos que nuestro país debe seguir unido y debe seguir junto, reconociendo todas las singularidades que sean necesarias, y yo desde ahí todo mi apoyo a las singularidades no solamente de Cataluña, sino de cualquier comunidad de España, hasta la mía, bajo un principio de igualdad en cuanto a lo que se refiere a los derechos. Con todas estas personas, con todos estos partidos, con todas estas fuerzas políticas que piensen que tenemos que seguir estando juntos, vamos a intentar fijar un marco. Y me centro en el futuro inmediato, que es muy breve. ¿Cuál es ese marco? ¿Queremos caminar hacia un Estado federal? Pues parece ser que la mayoría de las fuerzas progresistas sí. ¿Estaría dispuesto determinado gobierno a hacerlo? Eso ya no lo sé. Pero desde luego, si nos ponemos de acuerdo el resto de las fuerzas políticas en cuáles son las cosas que queremos cambiar de la Constitución, pues posiblemente consigamos forzar al Gobierno a que salga de esa situación de pasividad en la que se encuentra. Si planteamos el consenso como un punto de salida, no vamos a llegar al consenso nunca. Porque los que plantean que haya un consenso en el momento de la partida, lo que están intentando es dinamitar cualquier tipo de acuerdo. Cuando se hace un proceso constituyente o un proceso de reforma de una Constitución, tenemos que estar de acuerdo en lo que son el marco de lo que queremos cambiar o hacia dónde queremos caminar. Pero desde luego no podemos estar de acuerdo ya en lo que va a decir el artículo 43 o el artículo 56 de la futura Constitución. Así es imposible llegar a un acuerdo. Queremos reforzar el Senado, queremos reformarlo, queremos sustituirlo. ¿Estamos de acuerdo que el Senado no nos gusta como está? Sí, vamos a hablar del Senado. ¿Estamos de acuerdo que hay que cambiar el sistema de financiación porque hay comunidades autónomas, ahora mismo de todos los partidos, no solamente nacionalistas, sino del propio gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, que no estamos de acuerdo con el sistema de financiación? Cambiémoslo. ¿Cuál es el que vamos a establecer? Determinémoslo en una mesa de negociación. En definitiva, frente a los que ya tienen decidido que se quieren ir, con unas razones que pueden ser muy legítimas, y frente a los que quieren poner pegas para que no se llegue a ningún acuerdo, yo entiendo que la mayoría de las fuerzas políticas lo que tenemos que caminar es por conseguir un acuerdo. Y en ese acuerdo vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Todos. Como hubo que hacerla otra vez. Porque es imposible de partida que lleguemos a un acuerdo completo en la salida. Y nuestra propuesta es que en esta legislatura, en lo que quede de legislatura, empecemos ese camino del consenso que yo creo que nos ha traído hasta aquí y que con sus dificultades ha sido un tiempo bueno para la historia de España. Y a partir de ahí vamos a empezar a negociar un cambio de la Constitución. Y vamos a ver dónde llegamos. Lo que no podemos estar es en la parálisis ni en las declaraciones maximalistas, que no nos van a llegar a ninguna parte, a no ser que queramos salirnos a las calles y hacer una revolución y asaltar el poder. No es mi intención.
no es mi intención, puede ser. A lo mejor cuando tenía 17 años lo pensaba así. Ahora no pienso que haya que asaltar el poder. Yo creo que tenemos. Por favor, dejemos. Yo creo que la vía del consenso, del acuerdo y de la negociación es la vía de la política. Y detrás, o mejor dicho, fuera de la política, lo que hay, a mí, desde pequeñito me enseñaron que daba bastante miedo. Iker Urbina. Bueno, yo uno la primera intervención y parte de lo que se ha dicho aquí, que yo creo que sigue siendo clave de cara a la perspectiva, al futuro más cercano, ¿no? Y lo uno en el sentido de reiterar una cuestión que para mí es fundamental y que yo creo que además choca con lo que ha sido la última intervención, ¿no? Y es que hacía referencia, ¿no?, a la importancia que realmente tiene, o yo creo que es el debate fundamental, el sujeto de decisión, ¿no? Y a una idea que para mí es cardinal, y es que la solución a la cuestión territorial, que es lo que se planteaba, en modo alguno va a ser el buscar de qué manera todas esas naciones, todos esos pueblos que existen dentro del Estado tienen que tener encaje en ese Estado, ¿no? Y lo digo porque yo creo que es ante la realidad que nos hemos encontrado durante todos estos tiempos y la realidad que yo creo y que espero además que se va a romper en los próximos años, ¿no? Porque sinceramente yo creo que la solución a todo esto y la perspectiva viene precisamente por lo que decía antes, ¿no? El reconocimiento de esas naciones y el reconocimiento y respeto a su derecho a decidir. El derecho a decidir no siempre es democrático. Lo que no es democrático es que se imponga a unas mayorías, a una mayoría lo que opina una minoría. Lo que no es democrático es el mantener la incertidumbre y la especulación sobre lo que piensa un pueblo o no, precisamente por no preguntarle, cuando lo que se reivindica al preguntarle es precisamente eso, saber qué es lo que opina y articular las soluciones políticas a esa voluntad. Yo creo que esa es la clave y eso es lo que hay que entender, ¿no? Y uniéndolo, quizás, ya por ir concretándolo también a lo que es la realidad en este momento en Euskal Herria, aquí se hacía referencia se ha hecho referencia varias veces indistintamente a un proceso constituyente, a procesos constituyentes. Nosotros a ese nivel lo tenemos claro. Nosotros creemos que cada pueblo tiene que hacer su propio proceso. Nosotros así lo estamos reivindicando y estamos intentando llevarlo a cabo en Euskal Herria. Por supuesto, somos conscientes y vivimos también en la realidad económica y social y tenemos nuestros planteamientos económicos, sociales, políticos a ese nivel para hacer frente a la crisis, pero como base fundamental entendemos que como pueblo tenemos que hacer ese proceso constituyente o como se denomine, pero que culmine con el derecho a decidir y que se exprese la sociedad vasca en aquel modelo que entienda oportuno, sin poner de antemano un encaje, un marco que lo determine y que, como decía antes, lo trate de llevar, ¿no? Ya sea federación, confederación, independencia o pertenecer a un Estado español centralista, ¿no? Bueno, eso es algo que le corresponde decidir a la sociedad vasca, pero es fundamental realizar ese ejercicio. Y lo que nos encontramos ante esa situación, no ahora, sino históricamente, es la posición
de los diferentes gobiernos, una posición absolutamente intransigente. Lo hemos podido comprobar más recientemente en Cataluña, pero históricamente nosotros también lo hemos vivido, y por eso nos lleva a una idea fundamental, a la idea de la ruptura democrática como única opción realmente para poder articular ese proceso que nos lleve a la toma al ejercicio, del derecho a decidir. Evidentemente, una ruptura democrática que entendemos fundamental no solo en el ámbito vasco, sino también en lo que corresponde al resto del Estado, porque es una realidad que a día de hoy siguen estando en vigor aquellos pilares de tiempos pasados que los podemos vivir tanto en la cuestión nacional, en la cuestión territorial, una España una, indivisible, que se proyecta de manera constante en la Constitución, pero también en los apartados socioeconómicos que día a día, y como se han hecho referencia en otras intervenciones, pues ahí están. Por lo tanto, ruptura democrática creo que es lo que nos une a las diferentes realidades, a los diferentes pueblos y a la situación en el Estado español en este momento también, pero procesos constituyentes o procesos diferentes. Gracias. Tiene la palabra ahora Jaume Marfany. Creo que, teniendo en cuenta que hemos dicho, el calendario, las pautas del año 15, en este caso su intervención puede ser particularmente interesante. Vamos a ver. Bien, en principio yo creo que lo peor que hay para solucionar un problema es partir de diagnósticos erróneos y equivocados. Este proceso que se está viviendo en Cataluña no es un proceso del señor Mas, no es un proceso de un partido, no es un proceso del señor Junqueras o de Esquerra Republicana, no es ni un proceso de los políticos, si más no en su inicio. Este es un proceso que parte de abajo. Es un proceso que parte del pueblo, es un proceso que parte de la sociedad civil. Insisto, en el mes de septiembre de 2012 el proyecto político catalán se llamaba Pacto Fiscal. Y es a través de una manifestación de 1 millón de personas en la calle que esto cambia y empieza a cambiar. Y a partir de aquí se ha producido el 2013 y el 2014. Es la sociedad civil, es el pueblo que empuja a los políticos a ponerse donde tienen que ponerse, que es al lado del pueblo, que por esto los ha votado y por esto son sus representantes. No es un problema tampoco únicamente de mayor dotación económica. Evidentemente que lo es, y el problema económico es muy importante, pero no es únicamente solo un problema de dotación económica. Es mucho más complejo. Se nos ha dicho que en Cataluña hay mucha gente de diversas opiniones. Claro que sí, lógico, solo faltaría. Hay gente que está por la independencia, hay gente que se siente catalana y que no está por la independencia, hay gente que se siente catalana y española, hay gente que se siente española. Y esto es así. Pero esto lo vivimos con la normalidad más absoluta. Es increíble que se continúe hablando de división. No hay ninguna división, no hay ningún enfrentamiento en Cataluña, no hay ninguno. Todos los que vivimos allí y los que vayáis y estéis tiempo allí o tengáis familiares allí, os lo pueden decir. Yo puedo sentarme con personas que votarán que no el 9 de noviembre y personas que se sienten españolas, y me siento en un bar y tomamos una cerveza y hablamos de todos los problemas. Se vive con la mayor normalidad absoluta, con normalidad absoluta. El pueblo tiene derecho a ser consultado, pero los gobernantes también tienen el derecho a consultar. Y por lo tanto, tampoco no se puede decir a un gobernante que no pueda consultar a su pueblo sobre un tema determinado. Nosotros esperamos que las primeras elecciones que se produzcan sean las que hagamos en Cataluña. Las que hagamos en Cataluña, elecciones avanzadas antes de 3 meses.
Esto es la propuesta que hay en este momento encima de la mesa. ¿Para qué? Para que nuestros representantes obtengan un mandato democrático claro o no, un mandato democrático claro o no, que nos pueda conducir en el proceso que nosotros creemos y nosotros deseamos como Asamblea Nacional Catalana hacia la independencia. Es evidente que esta división de opiniones que hay en Cataluña, solo hay una manera de saber la realidad, que es votando. No hay ninguna otra manera. Aunque nosotros pongamos 1.800.000 personas en la calle, esto no demuestra que haya una mayoría de independentistas en Cataluña. La mayoría se demuestra con el voto. Y nosotros lo que queremos es que la gente vaya a votar, a votar a favor de la independencia o en contra de la independencia, o por una tercera vía misteriosa e incógnita, que sería la votación en Cataluña del sí no, porque nadie sabe muy bien qué representa votar sí no. Yo les recomiendo, el Consejo para la Transición Nacional en Cataluña elaboró un libro, el Libro Blanco, el Llibre Blanc de la Transició Nacional, que es un libro de 1.400 páginas, no les recomiendo que se las lean todas, pero sí que hay un resumen que es fácilmente leíble y que está en Internet. Lo digo porque allí explica muchas cosas del proceso y intenta aclarar algunas incógnitas de después del proceso, ¿no? ¿Qué pasa el día después de la independencia? Nosotros ahora en Cataluña estamos centrados en este 9 de noviembre. Este 9 de noviembre, desde la Asamblea Nacional Catalana, lo hemos planteado como la primera vuelta de lo que serán las elecciones avanzadas. Nosotros lo hemos planteado como un desafío democrático, como una jornada de movilización democrática. Y lo que queremos, básicamente, aparte de que la gente vote y se exprese, es internacionalizar el proceso catalán todavía más, que ya lo está bastante de internacionalizado. Y, en todo caso, acabo simplemente... por cierto, esta votación, que ahora se le llama proceso de participación ciudadana, en estos momentos tiene el apoyo de 926 ayuntamientos que cederán locales y darán facilidades para el voto, y en estos momentos cuenta con más de 30.000 voluntarios para todas las vicisitudes que tengan que haber en esta jornada democrática. Lo digo una vez más para incidir en el tema del gran apoyo, sobre todo del derecho a decidir, más allá de la independencia sí o no, sobre todo del derecho a decidir en Cataluña. Y yo acabo simplemente, que era un aspecto que quería exponer y que en algunos casos podemos coincidir con los compañeros que están en la mesa, que es ¿para qué queremos la independencia? Es decir, ¿por qué independencia? ¿La independencia es un objetivo? No. La independencia es el principio. La independencia es el principio de todo. Tenemos que llegar a la independencia ¿para qué? ¿Cuál es la herramienta más importante de que disponen hoy en día los pueblos para mejorar su bienestar, para mejorar sus políticas sociales, para mejorar sus políticas culturales, lingüísticas? Un Estado. Esto es lo que tiene hoy en día más fuerza, la herramienta más potente de la que podemos disponer. No hay ningún Estado que quiera abandonar esta herramienta, no hay ningún Estado que se quiera incorporar a otro Estado y dejar de tener esta herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta, que será el Estado propio catalán, el Estado independiente catalán, ¿es la solución? No. No es la solución maravillosa a nada, es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad de partir prácticamente de cero y intentar construir un país nuevo y un país mejor. ¿Queremos la independencia solo para cambiar de bandera? No, evidentemente no. Nosotros queremos la independencia ¿para qué? Para disponer de este Estado que pueda mejorar el bienestar social, que pueda ser un Estado con más justicia social, que pueda ser un Estado más democrático, en el cual el pueblo pueda participar de manera más importante en las decisiones
en las decisiones que tomen los gobiernos, porque el pueblo no puede limitarse únicamente a votar cada 4 años y dejar ese voto en manos de los políticos que, si son, muchos de ellos son honrados evidentemente y trabajan a fondo e intentan cumplir, pero otros hacen lo que pueden también. Y esto, como mínimo, lo tenemos que centrar en que el pueblo tiene que tener, de alguna manera, incidencia en lo que se vaya haciendo, las leyes que se vayan elaborando, las decisiones que vayan tomando estos políticos. Nosotros creemos, desde la Asamblea Nacional Catalana, creemos que todo esto, esta gran oportunidad, esta mejora social, económica, este bienestar, este crear un país de futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, creemos que es imposible dentro del Estado español. Esto nosotros estamos absolutamente convencidos de que es imposible dentro del Estado español. La involución democrática que está sufriendo el Estado español es peligrosa, muy peligrosa para Cataluña y peligrosa también para todo el resto de España. Y nada más, simplemente aprovecho para agradeceros vuestra atención y dejarnos que nos podamos explicar. Para nosotros ha sido, evidentemente, como representante de la Asamblea Nacional Catalana, un placer estar hoy aquí. Concluimos el segundo turno con Marga Ferrer de Izquierda Unida. ¿Se oye ahora? Muy brevemente. A mí, parte de lo que ha hecho el compañero de la Asamblea Nacional Catalana me gustaría que lo hiciéramos juntos, pero yo creo que esa es precisamente las cosas que me gustaría que debatiéramos, ¿no? Cuando decimos que hay una crisis del régimen del 78, yo no estoy diciendo que la gente que construyó la Constitución del 78 lo hiciera mal, lo hiciera con mala intención o fueran unos traidores, ni mucho menos. Y creo que lo puedo decir desde una fuerza política que se siente heredera de una lucha centenaria en este país, que ha dejado tanta gente en las cunetas luchando por la libertad, luchando por nuestros derechos, que precisamente por sentirnos herederos de esa gente podemos hoy gritar más alto que nunca que queremos un proceso constituyente donde se garantice la libertad. Porque en un país con 12 millones de pobres no hay libertad. O sea, en un país con 12 millones de pobres no hay libertad. Un país o un régimen apuntalado por el PNV y por Convergencia y Unió durante más de 25 años. Yo entiendo que la mayoría social trabajadora no tiene libertad y por eso me reivindico. Es más, no solo reniego, me reivindico en toda la gente que ha luchado durante tanto tiempo en este país. Yo me voy a mojar con el 9 de noviembre, porque he llamado a mi organización hermana en Cataluña, Esquerra Unida Alternativa, y compartimos el diagnóstico. Decía antes, y lo afirmamos, o yo creo que es un grito popular ya, ¿no? La democracia hay que tomársela muy en serio. Y eso significa que se tiene que votar con plenas garantías, de que lo que se vote sirva y sea vinculante. Hacer otra cosa, personalmente entiendo que es devaluar la democracia. Lo que se va a producir el 9 de noviembre no es una consulta con todas las garantías democráticas, y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. El señor Mas, porque ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña quien ha traicionado su propia promesa. Y haciendo caso al Tribunal Constitucional del Partido Popular, ha traicionado a los catalanes y las esperanzas de cambio para el resto del país. Creo firmemente que esto es lo que va a ocurrir. Va a ser una acción masiva, por supuesto, de participación, que, como muchas otras, nos pueden parecer fantásticas. Pero creo que es importante y que hay que defender que los procesos democráticos se tienen que hacer con todas las garantías, porque votar es importante. No puede ser algo de segunda mano, algo que consulto y luego veo lo que hago. Si se vota, se tiene que votar bien, con censos, con debates, sabiendo y dando oportunidad a todo el espectro de opciones a que puedan expresarse libremente en igualdad de condiciones. Porque yo lo que no quiero es que la burguesía catalana nuevamente venga a decirme o manipule los resultados de una consulta que yo entiendo que podía haberse hecho, y exijo que se haga con todas las condiciones democráticas para el pueblo catalán. En cualquier caso, y con esto termino, queremos de verdad que las reglas del juego en este país han cambiado. Queremos que ya no gobierne este país ni la política ni lo pactado en el 78. Creemos que esta crisis es una enorme estafa
que hay mafiosos en los gobiernos, que se gobiernan desde bancas corruptas y que hay que abrir un proceso constituyente para democratizar unas instituciones al servicio del pueblo y además hacerlo en un proceso creador, porque crear instituciones es un proceso muy chulo. O sea, quiero decir, yo tengo muchas ganas de discutir cómo hacer mejores instituciones para nuestro pueblo y hacerlo además, insisto, de una manera participativa y al servicio de los intereses de la mayoría social trabajadora. Gracias. Bien, estamos ya en la fase conclusiva. Creo que las exposiciones han sido muy claras, las ideas han sido muy bien transmitidas y probablemente los aplausos en determinados pasajes de cada una de las intervenciones han actuado como este lápiz de color amarillo que subraya las frases, es decir, que han ayudado también a subrayar las ideas importantes o cuando menos aquellas que se consideraban por el público más importantes. Hay una serie de preguntas que se me han transmitido que yo intentaré resumir, porque estos 7 minutos han sido administrados con generosidad. Ocurre algo a lo que yo, como periodista, estoy habituado estos últimos meses en Madrid, que la cuestión catalana tiene una capacidad, digamos, una fuerza gravitacional importante, ¿no? Es decir, el debate es lógico porque las cosas están dispuestas en el calendario de la forma como están dispuestas y hay algunas preguntas que giran alrededor de esta cuestión que yo paso a transmitir al señor Marfany principalmente. Rogaría respuesta casi telegráfica. La primera de ellas es muy concreta y muy periodística. Si Artur Mas no convoca elecciones en los próximos 3 meses, que es el plazo que ha propuesto la Asamblea Nacional Catalana, ¿qué respuesta dará Òmnium Cultural y la ANC? Bien, Òmnium Cultural no sé, porque no represento a Òmnium Cultural, pero en todo caso la Asamblea evidentemente se planteará la respuesta. Nosotros, está clarísimo, somos un movimiento asambleario. La respuesta que nosotros dimos este domingo pasado, en que exigimos o pedimos de alguna manera estas elecciones en 3 meses, fue una respuesta que después de un debate dentro de nuestras 600 asambleas territoriales y nuestras 50 asambleas sectoriales y nuestras 50 asambleas exteriores. Nosotros siempre es un producto de un debate, somos un movimiento asambleario, es decir, nunca podemos decidir decisiones que sean muy importantes, no las podemos decidir ni el Secretariado Nacional. Por lo tanto, si llega el caso, esto será un tema que tendremos que debatir entre nuestros miembros, entre nuestras bases. Una segunda pregunta que también se la plantea usted y se la planteo, si me permiten, al representante del PSOE, un poco recogiendo el sentido de sus 2 intervenciones. También les ruego una respuesta rápida. ¿Qué se hace con la mitad de la población, al menos, que vive en Cataluña y no es independentista? Bueno, no sé si es la mitad de la población. Esto es lo que no sé. Si alguien lo sabe, yo no lo sé. Yo no sé si es la mitad o es mayoría, es que no lo sé, la verdad. Yo creo que somos mayoría los que queremos la independencia, pero esto es una opinión subjetiva. Bueno, no sé si me lo has aclarado mucho, pero en todo caso, gracias. En todo caso, yo digo que no sabemos qué hay de las personas que no sean independentistas. No lo sabemos hasta que no haya votación. Tranquilos, ya hablo, tranquilos. Por favor. Has tenido la oportunidad de escribir tu pregunta aquí. Por favor. Déjame contestar a mí, ¿no? La pregunta me la han hecho a mí, ¿no? Tranquilos, mucha calma siempre. Yo denoto que hay un cierto nerviosismo. Y en cambio, en Cataluña estamos muy tranquilos. No sé qué pasa, estamos muy tranquilos nosotros. No lo entiendo. Bien, hablo rápidamente. Yo, con que no veo dobles intenciones en la pregunta, si hay una doble intención que me lo diga el que lo ha escrito, si es que piensa que ha de haber, pues si me lo puedes aclarar, ¿hay alguna doble intención?
¿No hay tanta? ¿No hay tanta, perdón? Bueno, en todo caso. Bueno, por favor, A través de una votación que yo creo que esta votación que se puede hacer el 9 de noviembre, todo el mundo puede ir a votar. Todo el mundo. Todo el mundo es libre de ir a votar y de ir a votar lo que quiera. En las condiciones de una votación normal y corriente, como se hace en muchos países, inscribiéndose en el momento de la votación, como se hace en muchos países. No todos los países votan a través de un censo. El censo a veces se crea unos días antes o el mismo día. Esto es lo que hay. Y si no hemos hecho otro tipo de votación, es porque el Estado español no nos ha dejado. Clarísimo. Es lo que intentaba decir antes, y yo sé que es polémico decirlo, pero en materia de sentimientos, porque aquí estamos hablando de sentimientos, aparte, lógicamente, de las repercusiones que tiene ahora mismo la situación económica, la situación de Cataluña, la situación de cualquier tierra, pero el sentimiento de la gente yo creo que no se puede expresar en una papeleta de voto. Yo no sabría qué votar si me dijeran, ¿usted qué quiere ser, más español o andaluz? Yo doy mi palabra de que no sabría lo que votar. Y yo pienso, a lo mejor yo hablo con gente que no hablas tú, pero yo pienso que efectivamente existe ese sentimiento en gran parte de la sociedad catalana, por lo menos la que yo conozco, de preocupación porque se sienten en la obligación de determinar por una parte de su vida, por una parte de sus sentimientos, que son muy complejos, y es como si te preguntan por una cosa o por otra. En ese sentido, yo pienso que es una cuestión bastante íntima. Es posible que los movimientos más nacionalistas o más separatistas tengan esa idea muy clara. Yo, desde luego, no tengo muy claro esa idea, y creo que hay muchas personas que no la tienen tan clara. Bien, llegados a este punto, me parece que podemos poner punto final al coloquio. Yo quisiera solo expresarles dos ideas. Una primerísima, sí, pero todas están resumidas en las preguntas que se han planteado. Bueno, sí, perdonen, a las 9:30 a mí los organizadores del debate me han indicado que se debía concluir la sesión. Si quieren, en fin. No, hay muchísimas cosas, perdone, hay muchísimas. Sí. Bien. Bueno, señores, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.